el programa, pues como yo vine por el programa que no podía tragar, que no sabía al comienzo qué era, o sea, yo pensaba que a lo mejor había algo mal o había visto por internet que había el problema este de la, ¿cómo se llama? Disfagia, que es el problema este que no tiene que ver con la fagofobia, que es una fobia. Pues yo pensaba que a lo mejor podía tener algún problema de estos, pero después, gracias al programa, me enteré, me di cuenta, pude darme cuenta de que lo que tenía era un exceso de ansiedad, o sea, descontrolada totalmente y no daba con la solución por mi propia cuenta. También había probado otros psicólogos que lo único que hacían era recetarme unos medicamentos que me mantenían durmiendo todo el día y no me... A mí lo que más me ayudó, para resumirlo, es que me dijesen, esto te pasa por esto, por esto, por esto, y se soluciona por esto, por esto, por esto, y tienes que hacer esto, esto y esto. Claro, yo simplemente seguí con los vídeos que están en la plataforma, y cuando te dicen, esto no te puede pasar porque, aunque quisieras, no puedes, por esto, por este motivo y este. Y si Ujú. te pasara, pues sentirías esto, esto y esto. Entonces, ya con todo esto, pues el miedo se va reduciendo porque ya de manera racional te vas dando cuenta de que no puede pasar. Y si te estuviese pasando, pues lo notarías en el momento que no puedes respirar o que... A ver, y respecto al punto este de que sea online y no presencial, yo tenía mis dudas, la verdad, al comienzo. Decía, joder, online, no sé qué. Yo pensé que tenía un programa presencial y yo incluso como económicamente estoy bien, yo tenía pensado ir a quedarme un piso en Valencia y estaré ahí porque yo, dentro de mi desconocimiento de todo, yo pensé que iba a ponerme a comer con dos tíos atrás que me agarren y que me ayudasen por si me atragantaba. O sea, yo pensaba que el programa iba a ir de exposición, Ujú. pero ya después, o sea, en resumen que la experiencia es muy buena de manera tanto digital como presencial. No tiene, bueno, habrá gente que yo supongo que le gusta más el contacto humano Ujú. o que lo prefiere así, pero en general el conocimiento de las técnicas y todo esto te sirven tanto de manera digital como presencial. Incluso creo que digital mejor porque muchas veces cuando entras en un terreno nuevo te dan te llega demasiada información nueva que tú no desconocías o simplemente yo nunca he creído en los psicólogos ni nunca he creído en ningún problema de estos de ansiedad o de depresión y siempre decía, eso es porque quieren tener, porque no, porque están aburridos y no, Ujú. o por cualquier motivo. Y no, no tenía la fe o la creencia de que me fuese, digo, me tengo que curar yo mismo al comienzo, pero ya después ya Ujú. me ha servido igual de bien, incluso mejor porque lo que ya me está desviando. Es que te llega tanta información que entonces cuando yo no sabía, se me olvidaba algo, le daba el vídeo atrás, me lo apuntaba y Ujú. podía ir apuntándome todo. Claro. Y, sin embargo, si tú lo haces presencial, creo que vienen y te sueltan mucha información y en el comienzo la captas súper bien, pero luego te vuelves a tu casa o pasan 2 días y dices, ¿esto cómo era? O Ujú. esto no sé qué, esto era así, ahora asado, y te pones a buscar información para Sí. intentar acordarte. En cambio, sin embargo, si lo tienes, pienso yo, en un vídeo que le puedes dar para adelante, era en este vídeo, vale, a ver qué era, vale, era esto. Sí, claro, yo más que todo por tener acceso a la información, porque a lo mejor pasan 3, 4 meses, se te olvida y tienes a lo mejor un puntito de recaída y dices, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Entonces te empiezas a mirar todo Ujú. otra vez y dices, vale, era esto y lo vuelves a aplicar y la primera vez era más difícil, ya después, Ujú.
es mucho más fácil y mucho más rápido. Yo cuando empecé es- el programa este, que lo busqué por internet, fue una noche, me acuerdo que yo había, que ya estaba, pero no estaba, o sea, ya estaba con el problema este de la fagofobia, pero no estaba en el programa. Y después de comer, media hora después, o sea, me empezó a dar como un atragantamiento. Yo sentía que me sentía mal. Entonces yo no sabía qué era eso. Eso es ansiedad. Ahora lo sé. Entonces fue cuando yo dije, esto no es normal, porque fui a urgencia, le expliqué lo que me pasaba, los problemas que tenía, me mandaron una pastilla de relajación. Y al siguiente día ya me puse a buscar por internet ayuda, encontré un vídeo que eran expertos y que sabían del tema. Digo, vale, vale, vale. Entonces dije, me apunté a la primera, empecé y empecé, o sea, el mayor problema que yo tenía creo que era que no sabía, no identificaba lo que era la ansiedad. Ujú. No sabía identificar, eh, porque ahora sí me doy cuenta que muchas veces me falta la respiración o tengo que tomar bocanadas de aire o me pongo a lo mejor ansioso por algo que tengo que hacer o algo que va a pasar. Entonces ahora ya es más, lo controlo y no dejo que escale a un punto en el que pierdo el control y pensaba que me iba a asfixiar o que estaba enfermo, que tenía una enfermedad súper grave, un cáncer, un problema pulmonar o a lo mejor me dio el COVID y me dejó alguna lesión en los pulmones. Entonces, de pasar de tener todos estos pensamientos, incluso cuando comía, que empezaba a comer y digo, y si se me quedó algo por aquí o se me fue algo por el otro lado, y claro, y entonces es que todo va unido de la mano, todo va cogido de la mano porque es el desconocimiento y el no saber cómo controlar la ansiedad. Ujú. Entonces, muchas veces tenemos pensamientos erróneos sobre lo que es el atragantamiento, cómo ocurre, por qué ocurre, y también los pensamientos que son los que nos llevan los pensamientos intrusivos que nos llevan a esas conclusiones erróneas de, me como esto, sí, porque yo al comienzo lo sentía que me pasaba un poco de arroz o un poco de ensalada o lo que sea, y se me fue por el otro lado, Ujú. empezaba con los nervios, ahora no pasa nada, no Claro. hago, está todo bien. Más que todo es la tranquilidad que antes no tenía, que estaba a lo mejor, por lo que sea, estaba comiendo, estaba lo que sea, empezaba a sentirme raro porque sí, y ya empezaban los pensamientos intrusivos, y ahora ya los regulo, sé cómo regularlos, sé el proceso, se me pasa, me quedo tranquilo, y estoy más feliz, se puede decir, más relajado, muy, muy tranquilo, puedo incluso ir a comer algo, comer me refiero a pisquear algo, no un almuerzo o una merienda, sino a pisquear algo, que eso también lo había dejado porque no, Ujú. por el miedo que te vas a atragantar o te va a pasar algo, pues vas dejando todo de lado. Y yo lo quise compartir más que todo por eso, por ayudar a gente, porque cuando yo empecé, yo ya venía con un pensamiento negativo de aquí no voy a salir, aquí me voy a morir de nutrición, o ya estaba paciente terminal. Y con el paso del tiempo, aplicando esto, lo otro, siguiendo el programa, se me fue pasando y pero ¿cómo estaba hace 3 meses terminal y ahora ya estás que ya, ¿sabes? La vida normal otra vez.